Buenos días, ahorita empezamos la clase. Desde abajo como todos comenzamos. Que eso se hace un triángulo. Entonces significa que se está haciendo un triángulo ahí. Y este triángulo es un triángulo. Vámonos. Ok. Suerte. Pero vamos a empezar más que tomando la lista.
Ok, vamos a empezar la clase. Entonces, el día de hoy veremos el tema de depreciación. ¿Alguien ha escuchado hablar de la depreciación o sabe qué significa el término? No sé, por ejemplo, si no han escuchado en su clase de economía con respecto que hablando de la depreciación del peso, del dólar o algo por el estilo. ¿O a qué les suena el término? ¿Nadie? Ok, entonces la depreciación se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos, haciendo que su vida útil resulte limitada. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que es la pérdida de valor de los activos. Entonces, ¿se les ocurre algún ejemplo de algún activo que pierda valor con el tiempo? Los celulares tal vez, Ok, ¿por qué pierde valor un celular con el tiempo? porque sale uno mejor que ese. Y ya nadie va a querer ese y queda obsoleto, algo así. Obsoleto, correcto. Entonces, perfecto. Pues, Esta es una de las razones por la que las cosas pierden valor. Se le llama, son las causas funcionales y es porque las cosas con el tiempo se vuelven obsoletas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un celular, como mencionabas, con el tiempo van saliendo nuevos celulares con mayor capacidad. Y entonces los celulares viejos pues se van volviendo obsoletos, ¿verdad? Y con el tiempo pues ya no puedes correr las nuevas aplicaciones, ¿no? Van perdiendo la capacidad de funcionar. Otro ejemplo similar sería, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Pensemos una computadora del año 2000, pues esa computadora, aunque funcione bien todavía, ya no podrías correr muchas cosas, ¿verdad? Ya no podrías abrir Chrome, ya no podrías tener el Windows más nuevo. Entonces, aunque funcione bien físicamente, porque le avanza la tecnología, se vuelven obsoletos. ¿Cuál sería otra razón por la que algo se deprecia? Pues las cosas también se deprecian por el desgaste físico, ¿sí? Por ejemplo, la maquinaria se desgasta por el uso, ¿no? Los carros también se desgastan por el uso, se van descomponiendo, se van volviendo menos confiables. Ahora, hay que tener cuidado de recordar que no todo se deprecia, ¿verdad? Hay muchos activos que al contrario se aprecian, ¿no? Si yo compro un terreno, si yo compro una casa, lo más probable es que ese activo suba de valor, se va a apreciar, ¿sí? Entonces, no todos los activos se deprecian, solo algunos. Y consideramos esas dos causas. Las causas físicas, que sería el desgaste, el uso, y las causas funcionales, que era lo que mencionábamos, que la obsolencia. Ahora, al terminar la vida útil de un activo fijo, este se reemplaza, invirtiendo en ello cierta cantidad de dinero llamada costo de reemplazo. Para llevar a cabo el reemplazo o reposición de los activos, es necesario crear un fondo para contar con los recursos necesarios para reemplazar dicho activo. Entonces, eso se relaciona con lo que vimos en la clase pasada, el problema donde una compañía abría un fondo para reemplazar maquinaria en 5 años. Entonces, es algo que las empresas constantemente tienen que estar tomando en cuenta, ¿verdad? Si yo tengo un activo que sé que se va a depreciar y va a dejar de funcionar en cierto tiempo, pues ya de antemano empiezo a ahorrar para poder reemplazar. El costo original de un activo menos la depreciación acumulada a una fecha de tenencia, valor en libros.
También cuando un activo fijo ha llegado al final de su vida útil, por lo general conserva siempre algún valor, así sea como de chatarra, ¿no? Entonces, aunque se deprecie al punto de que ya lo queremos reemplazar, pues normalmente le podemos sacar un valor, ya sea vendiéndolo o reciclándolo o vendiéndolo por partes, ¿no? Ahora, este valor puede ser negativo. ¿Qué significaría que el valor de desecho fuera negativo? ¿Alguien sabe? ¿Que el valor que quede, profe? Que el valor de desecho sea negativo. O sea, decíamos que aún ya cuando lo reemplazas, tiene un valor de desecho que es lo que le sacamos al venderlo o al reciclarlo o a lo que sea. Pero ¿qué pasaría si este valor fuera negativo? Pues estaríamos hablando de un activo que, digamos, es tan poco valioso que tendrías que pagarle a alguien para que se deshaga de él, ¿no? Tendrías que pagarle ahí ¿cómo se llama este? Es como decir que tenemos, no es por decir, tenemos un auto descompuesto y le tenemos que pagar a, no sé, a la grúa y a alguien que se lo lleve a otro lado, porque Exactamente. ya no sirve, es inservible. Exactamente, que tengamos un auto ahí completamente tirado y tengamos que pagarle a alguien para que se lo lleve, ¿verdad? O les doy otro ejemplo, mis papás tienen una tele gigante, pero de esas viejitas, en las que no eran planas, en las que tenían mucho por detrás, ¿sí? Entonces esa tele ya no sirve para nada, nadie la querría comprar jamás, las partes no valen nada, y es tan grande y pesada que es muy difícil de moverla. Entonces habría que pagarle a alguien para que se deshiciera de ella. Y pues ahí la tele ya lleva 20 años ahí, sin moverse ni prenderse. Ok, entonces hay diversos métodos para calcular la depreciación. Nosotros vamos a ver dos. El método de línea recta y el método de la suma de dígitos. ¿Por qué diferentes métodos? Porque vamos a querer modelar diferentes formas de cómo se comporte la depreciación. Pero igual y ahorita que veamos los ejemplos va a quedar más claro. Entonces vamos a ver primero el método de línea recta con este ejercicio. Si se compra una máquina en 620,000 pesos y se calcula que su vida útil será de 6 años. Si se calcula que tendrá un valor de desecho de 62,000 pesos, encuentre la depreciación total y la depreciación anual. Entonces, el método de línea recta es en realidad muy simple. Nos pide que calculemos la depreciación total y la depreciación anual. Entonces, la depreciación total sería igual a C menos S, donde la C es el costo inicial del activo y la S es el valor de salvamento o de rescate. Entonces, en el caso de este problema, la depreciación total sería igual al costo inicial, que es 620,000, ¿Profe, qué dice valor de qué? de salvamento, perdón. Es que es muy difícil de escribir con el mouse. 620,000 menos el valor de salvamento que hemos dicho que era de 62,000. Entonces, la depreciación total sería igual a 500
58,000. O sea, estamos hablando de cuánto es el valor total que pierde menos lo que le rescatamos. Esa sería la depreciación total, simplemente esta resta. También nos pide la depreciación anual, la cual la calculamos de la siguiente manera. La depreciación anual, que solamente la represento con la pura D, sería igual a la depreciación total sobre N. O sea, sobre el número de años de vida útil. En este caso sería 558,000 entre 6 igual a 93,000. Y ya, ese sería todo el problema. Nada más restamos y dividimos. Está bien simple, ¿verdad? Comparado con todo lo que hemos hecho durante el resto de esta clase. Por eso yo subí la tarea, ¿no? ¿Dónde? Por eso yo subí la tarea, porque el tema es sencillo. ¿Que por eso ya subí la tarea? Sí. Ah, la subí porque alguien me pidió que la subiera de una vez. Genial. Nada, probablemente la subiría hoy más tarde o mañana, pero alguien me dijo que si la podía subir de una vez y la subí. Para adelantarle. Sí, yo les digo, no está nada difícil. Ahora, ¿qué podemos apreciar aquí? Bueno, estamos viendo que en este caso la depreciación siempre es igual todos los años, ¿verdad? Todos los años pierde 93,000 pesos. El mismo valor. El mismo valor todos los años. O sea, sería una depreciación lineal, ¿verdad? Siempre, todos los años, perdemos el mismo valor. O sea, estamos hablando de algo que se deprecia igual el primer año, que el segundo año, que el tercero, que el cuarto, que el quinto, que el sexto. Ahora, vamos a ver el otro método, donde el comportamiento sería diferente. Vamos a ver cómo sería. Entonces, el otro método es el método de suma de dígitos. En este caso, primero la depreciación total sería igual. Sería C menos S, igual que en el anterior. Pero la anual la vamos a calcular de una manera diferente. La depreciación anual D va a ser igual a DT por F, donde F es una fracción, cuyo denominador es la suma de los años de la vida útil del activo. Por ejemplo, si la vida útil de un activo es de 5 años, entonces el denominador de la fracción F sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 igual a 15. ¿Okay? Por eso llamamos al método suma de dígitos. Ahora, si n años es la vida útil de un activo. Una duda, ¿F qué significaba? F se refiere a fracción. Si n años es la vida útil de un activo, entonces el numerador de la fracción para el primer año es n. Para el segundo año sería n menos 1. Entonces, por ejemplo, en este problema, en este ejemplo, f en el año 1 sería 5 sobre 15. F en el año 2 sería 4 sobre 15. F en el año 3 sería 3 sobre 15. F en el año 4 sería 2 sobre 15. Y F en el año 5, Dios mío, sería 1 sobre 15. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Va a hacer que la depreciación anual
ya no sea lineal, sino que el primer año va a ser más alta y cada año va a ir disminuyendo. O sea, estamos hablando de algo que se deprecia rápidamente al principio y luego ya más lentamente. Pues vamos a ver un problema para ilustrar esto. Voy a borrar esto. Dice, un camión para transporte urbano que cuesta $1,280,000. Se espera que tenga una vida útil de 7 años y un valor de salvamento de 150,000 al final de este. Elabora la tabla de depreciación utilizando el método de suma de dígitos. Ok, entonces, primero que nada, bueno, nos pide que hagamos la tabla de depreciación. Pero antes de hacer eso, vamos a calcular cuánto sería la depreciación total. Sería igual a C menos S, sería 1,280,000 menos 150,000 igual a 1,130,000. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la depreciación total, pero ahora vamos a calcular la depreciación anual, pero como la depreciación anual va a ser diferente cada año ahora, vamos a hacer una tabla para ilustrarlo. Con el otro método no se tiene que hacer una tabla, ¿verdad? Porque No. es lineal. Pero, Originalmente les había puesto en el problema que hicieran la tabla, pero luego lo pensé y dije que pensé que no tiene ningún sentido porque pues es muy obvio. Entonces lo quité de la actividad. Entonces tengo una tabla con 3 columnas y 7 filas. Ok, tendremos año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es año. Aquí es fracción. Y aquí es depreciación anual. Ok, entonces, como les decía, este método tenemos que multiplicar la depreciación total por una fracción que cambia cada año para obtener la depreciación anual. Entonces, ¿a cuánto sería igual la fracción en el primer año? El primer año, bueno, primero el denominador sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, lo cual es igual 28, ¿no? 8. ¿Cuánto sería el numerador? 1. ¿No? Empezamos desde n. ¿Cuánto es n? 7 años. 7. Entonces empezamos con 7 sobre 28. El segundo año, ¿cuánto sería? 6 sobre 28. Y luego sí, cada año es uno menos. 5 sobre 28. 4 sobre 28. 3 sobre 28.
2 sobre 28 y 1 sobre 28. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la depreciación total. Perdón, para calcular la depresión anual voy a multiplicar la depresión total por la fracción. ¿Sí? Sería depresión total por la fracción, lo cual es igual a 1.130.000 por 7 sobre 28, lo cual nos da igual a 282.500. Y el segundo año haríamos lo mismo. Depresión total por la fracción, o sea, 1.130.000 por 6 sobre 28 nos daría 2. Bueno, lo voy a poner aquí. Sería dt por f igual a 1.130.000 por 6 sobre 28. Supongo que al final de todo eso vamos a sumar todos los resultados y la suma nos lo vamos a multiplicar por el número, ¿no? No va a haber necesidad. ¿No, en serio? Podrías hacerlo para comprobarlo, ¿sí? Que la suma de la depreciación anual de todos los años te debe dar igual a la depreciación total. Pero realmente no sería nada necesario. Ah, bueno. ¿Sí? Y así cada año. El tercer año sería 1.130.000 por 5 sobre 28 nos da 201.785.7. Cuarto año, lo mismo. 1.130.000 por 4 sobre 28 nos da 161.428. 3 de 28 sería 121.071.43. El año 6 sería 2 sobre 28 por 1.130.000, nos daría 80.714.29. Y el último año nos daría 40.300. Así haríamos la tabla para poder ver qué es lo que está ocurriendo con la depreciación en cada año. Ahora, ¿qué podemos apreciar aquí? ¿Qué está pasando con la depreciación anual? Va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, comparemos con el anterior. En el anterior siempre era igual, ¿verdad? Aquí empieza alta y va disminuyendo cada año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué diferentes métodos? Porque pues, para modelar diferentes comportamientos, ¿sí? Puede haber activos que se deprecien de una manera y activos que se deprecien de otra. Entonces, aquí estamos hablando de algo que se deprecia rápidamente al principio y luego más lentamente. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que se deprecie de esta manera? Pensando. No sé por qué lo primero que se me viene a la mente es el Bitcoin, que también como sube mucho, también puede ir bajando irregularmente, puede ir teniendo sus periodos, ¿no? Bueno, el Bitcoin es curioso porque el Bitcoin se aprecia y se deprecia básicamente al azar, ¿verdad? No Tiene una lógica. Yo tengo 100 bitcoins. ¿Eh? ¿Que tienes 100 bitcoins? ¿Qué haces aquí? Deberías estar ahorita en ¿Qué haces aquí? Un Bitcoin vale como $50,000, más o menos. Deberías estar ahorita ahí en fiesta. La NASA. Viviendo la buena vida, en vez de aquí en una clase de Zoom. Con 50 Bitcoins vives casi toda tu vida, todo bien. Bueno, también depende cómo lo gastes.
¿Mande? Que con 50 bitcoins, ¿cuánto me sería? No sé, ¿en cuánto está ahorita? Dijiste que como $50,000. Está como 50 y algo, 50,000 por eso. Se devaluó, creo. Se está devaluando eso. Bueno, 20, ¿Y cuánto valían? 20 millones de pesos más o menos tendrías. Más o menos entre... Entonces, Pero antes, ¿cuánto valía? sería, si le metieras en una cuenta de banco con un 5% anual, estarías sacando $1 millón de pesos gratis todos los años. O sea, podrías vivir de eso para siempre, nada más de los puros intereses. Pero bueno, ya nos distrajimos mucho del tema. Entonces, Bitcoin, yo diría que es un Caso especial. bueno, lo que pasa con Bitcoin es que es un bien o un activo que es puramente especulativo, ¿verdad? O sea, la gente lo compra no por el valor que le da, sino porque esperamos que su precio suba. Entonces, pues las variaciones de los precios tienen mucho que ver con ajustes ahí de mercado, ¿no? De quién está tratando de vender y quién está tratando de obtener sus ganancias, quién está tratando de aguantarse, a ver. Entonces, y pues realmente es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar, porque lógicamente, si yo te dijera así como mi lógica de economista, es que no debería valer nada, ¿verdad? Porque no tiene una utilidad, o sea, no sirve para nada en sí, ¿verdad? Lo llamaríamos una burbuja especulativa, algo que solamente sube de valor porque la gente piensa que va a subir de valor, pero su valor real no existe. Por ejemplo, hace muchos años existía algo que se le llamaba la manía de los tulipanes, que estamos hablando del año, no me acuerdo, 1600 por ahí, o sea, hace mucho tiempo, que la gente empezó a comprar tulipanes, no tulipanes, semillas para tulipanes, creo, porque los tulipanes estaban subiendo muchísimo de valor, por alguna razón. Y llegó un punto donde la gente estaba básicamente vendiendo sus casas para comprar estos tulipanes, ¿no? Pues obviamente el valor real era muy bajo, pero la gente los compraba porque pensaba que iba a subir. Entonces, esa lógica aplicaría también para el Bitcoin, pero ha sido mucho más resistente de lo que se esperaría razonablemente. Entonces, tratar de adivinar o predecir qué va a pasar es casi imposible. Pero bueno, ya nos distrajimos mucho del tema. Entonces, a mí el ejemplo que se me ocurre es un carro. Un carro, como les dije, cuando lo sacas de la agencia, pierde un montón de valor, ¿verdad? Porque ya no es nuevo. Pero si piensas en la diferencia de un carro del 2000 con un carro del 2001, pues probablemente no haya mucha diferencia en precio, ¿verdad? Ambos son carros viejos, ¿sí? Ya un año menos, un año más, probablemente no afecta mucho su valor. Entonces yo diría que probablemente para un carro aplica esto. Y pues habría otros métodos que ya no alcanzaríamos a ver por falta de tiempo, que tienen diferentes comportamientos. Pero la idea es que pues dependiendo de cómo esperas tú que se comporte el activo, es el método que utilizas. Ok, ¿alguna duda sobre esto antes de terminar? ¿Sobre el método? ¿Cualquiera de los dos métodos? Creo que ninguna, creo que está muy sencillo. No. Bastante Ninguna. sencillo para lo que hemos visto, ¿verdad? Está bastante sencillo en comparación de las otras actividades que hemos hecho. Sí, es como un buen tema relax antes de terminar la clase. ¿El siguiente semana vamos a hacer los otros métodos o este ya es el último? No, ya es la última clase que veríamos. Bueno, perdón, el último tema que veríamos. Todavía nos queda una clase más, pero sería para ver el proyecto, el cual todavía estoy pensando en qué estaría interesante para terminar la clase. Entonces ya la próxima semana veríamos eso y sería lo último que veríamos de la clase. Lo último que verían de matemáticas financieras. Ya falta ahí un poquito. Ya se van a Faltan graduar. 21 días. Casi nada. Ya pronto serán graduados de prepa. Así 21 días. Profe, Mande. hablando de graduados de prepa, ¿a poco sí es cierto que vamos a entrar el 31? ¿Qué van a qué? Que vamos a regresar a clases el 31. ¿De mayo? ¿Quién dijo? Sí.
Nos están Te pasando lo acaban de ahorita un sacar. directo. ¿Mande? Están pasando ahorita un directo del gobernador Jaime. ¿A poco? Sí. ¿Pero qué? No ¿Vamos a, creo. ¿vamos a regresar una semana o qué? Vamos a regresar una ¿Sabes? semana y ya. Pues no sé, el gobernador que quién sabe qué dijo. Que manden a cuarto y segundo semestre. Nosotros ya estamos, ya debemos descansar. O sea, no tendría sentido, ya este es el último tema, o sea, ya no habría nada que ver. Estaríamos ahí echándonos la hueva, ¿no? No, pues quién sabe. Yo creo que no, yo ¿Cuál? probablemente esperaría A fumar mota. un semestre. Nos van a ¿Cuál? poner Nos a van a poner limpiar. a correr, Van a poner a correr a limpiar, tal vez. a recuperar condiciones. Van a decir, ¿Para qué? a poner a- Si volvemos el 31, que día cae 31, ya salimos el 10, sabe? terminamos el 10. O quién sea, si iríamos sabe. iríamos 9 días. No es ilógico. Pues no sé, a nosotros no nos han dicho ¿Quién nada, pero sabe? pues ahí cualquier cosa que nos digan, ya les avisaremos. Espero que no. Ah, bueno. Se me haría muy raro, o sea, como que ya ahorita regresar a acabar cuando ya terminamos. O regresar, sentarnos y ahora qué vemos, qué tema vemos, qué hacemos. Extraño dormirme en el salón. Bueno, entonces sería todo por hoy. Espero que todos tengan un buen día y un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Adiós. Cuídense.